Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver estructuras de control anidadas. En el video anterior habíamos visto el mismo tema, habíamos visto ejemplos con dos bucles for, dos bucles while, un if dentro de un for, pero nos faltó un caso, el caso del if y el else anidados. En este video lo vamos a ver y asimismo como en el video anterior vamos a empezar directamente con el ejemplo, ya que ya conocemos cómo funcionan las estructuras condicionales. Así que vamos con eso, ¿no? Aquí lo tengo. Dice esto, ¿no? Que el usuario debe ingresar tres lados para determinar si un triángulo es equilátero, isósceles o escaleno. Recordando que es un triángulo equilátero, bueno, sabemos que un triángulo es equilátero cuando sus tres lados son iguales, isósceles cuando dos lados son iguales y uno es distinto, y escaleno cuando los tres lados son distintos. Entonces vamos a ver cómo hacer esto. Lo primero que nos dice es que el usuario debe ingresar tres lados. Entonces con esto ya sabemos que hay que hacer un input. Vamos a hacerlo así, lado 1 por ejemplo, input, y le vamos a decir que ingrese lado 1 y aquí le vamos a poner 2 puntos, ¿no? Ahora, ¿cómo nosotros podríamos pedir los otros dos lados? Bueno, lo podríamos hacer de la siguiente manera, repitiendo la misma instrucción 3 veces, pero no queremos hacer esto. Ya hemos visto cómo podemos solucionar esto del código repetido. Podemos utilizar un bucle for, por ejemplo, para no repetir el código. Entonces vamos a hacerlo. Lo que vamos a hacer es for i in range de 1 a 4 y aquí vamos a poner los 2 puntos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos recorriendo una secuencia del 1 al 3, ya que este 4 no se cuenta. ¿Para qué? Para poder pedir esto 3 veces. ¿Ya? Entonces aquí vamos a poner esto de aquí, lado, y aquí vamos a borrar 1. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner el i dentro de llaves y el f string. Okay, entonces con esto ya tenemos los tres lados, lo estamos pidiendo 3 veces, pero nosotros necesitamos obtener estos valores. ¿Cómo podríamos obtenerlos? Bueno, primero vamos a comentar esto. Podríamos obtenerlos almacenando estos valores en una lista. Entonces vamos a definir esta lista lados y simplemente vamos a hacer lo siguiente: lados.append de lado. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy almacenando lo que el usuario ingresa dentro de esta lista. Y ahora sí, vamos a ver qué es lo que nos devuelve esto. A ver si está correctamente definido. Vamos a ver esto de aquí. Vamos a ejecutar el programa. Dice que ingrese el lado 1, por ejemplo 1, lado 2, 4, lado 3, 5. Y vemos que se almacena correctamente los valores dentro de la lista. Pero nosotros necesitamos acceder a cada valor, ¿verdad? Nosotros necesitamos cada valor individualmente. Entonces necesitamos almacenar cada valor en una variable para poder hacer las comparaciones. ¿Cómo podríamos hacer esto? Bueno, nosotros podríamos acceder al índice del elemento. Podríamos acceder a los elementos mediante su índice, pero hay otra manera y le voy a explicar. Nosotros podemos hacer esto: a, b, c es igual a lados. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Le estoy asignando a estas variables los elementos de la lista. ¿Ya? Aquí sabemos que la lista tiene 3 elementos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a tiene el valor del primer elemento, b tiene el valor del segundo y c tiene el valor del tercer elemento. Esto de aquí se conoce como desempaquetado, una forma elegante de asignar los valores a la variable mediante una lista. Así que vamos a ver qué es lo que nos devuelve a, b y c. Aquí vamos a imprimir y vamos a hacer un clear aquí y vamos a poner 4, 5 y 8 y vemos que aquí tenemos ya en las variables estos valores que el usuario ingresó. Sí, algo interesante de aprender, de entender. Y ahora sí vamos con las condicionales, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a verificar si el triángulo es equilátero. Si no, bueno, puede ser isósceles, y si no, puede ser escaleno. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cuál es la primera condición? Vamos a decir que si A es igual a B y B es igual a C. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que el triángulo, vamos a poner el triángulo es equilátero. ¿Por qué el triángulo es equilátero aquí? Bueno, aquí estamos utilizando un operador lógico AND. Entonces con el AND, recordando, las condiciones todas deben ser verdaderas si es que la expresión va a ser verdadera. ¿Okay? Si hay una expresión falsa, ya toda la expresión se hace falsa. Todas las expresiones deben ser verdaderas para que la expresión lógica sea verdadera. Entonces en este caso estamos diciendo que A tiene que ser igual a B y B tiene que ser igual a C. Con esto estamos verificando que los tres lados sean iguales. Aquí no verificamos que A es igual a C. ¿Por qué? Porque ya podemos entender que A, si A es igual a B y B igual a C, entonces A es igual a C también. Esto es una ley matemática. Entonces no vamos a poner la condición de que A es igual a C. Entonces esto de aquí es el primer caso, el triángulo equilátero. Y aquí vamos a poner un else. Dentro de este else vamos a escribir el bloque anidado if else también.
Y aquí vamos primero a verificar si es que el triángulo es isósceles. Entonces vamos a decir que si A es igual a B, o B es igual a C, o C es igual, bueno, en este caso A es igual a C. ¿Qué pasa cuando se cumple esto? Que el triángulo es isósceles. ¿Okay? Entonces vamos a explicar qué es lo que estamos haciendo aquí. Esta condición o esta expresión lógica, vemos que estamos utilizando el OR. Y recordando el OR, bueno, basta con que una condición sea verdadera para que toda la expresión lógica sea verdadera. Digamos, si esta es verdadera y esta es falsa, igual se va a cumplir. Esta expresión booleana va a ser true. Para que sea falsa, todas tienen que ser falsas, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Preguntamos que si A es igual a B. Ya directamente, como les dije, ¿no? Si esto se cumple, ya el triángulo es isósceles. ¿Por qué? Porque si A es igual a B, sabemos que C es distinto. ¿Por qué? Porque si no hubiera entrado en esta condición. ¿Okay? Esa es la respuesta, ¿no? Si B y C fueran iguales, hubiera entrado en esta condición. Si se dan cuenta, aquí tenemos esto, ¿no? A es igual a B, aquí tenemos la misma condición. Y aquí ya verificamos que B no es igual a C. Entonces, por eso, si llegamos a este bloque de código, quiere decir que esto no se cumplió. Quiere decir que C es distinto de B y de A. Entonces, por eso es que cuando hacemos esta comparación, simplemente ya sabemos que el triángulo es isósceles. Y así mismo, en este caso, B es igual a C. Bueno, estamos preguntando esto. Aquí vemos que habíamos hecho la misma condición acá, pero si estamos aquí, si ya llegamos acá, quiere decir que esta condición no se cumplió. Entonces A no es igual a B y tampoco es igual a C. Y así mismo con el caso de A igual a C, ¿no? Entonces esa es la explicación de por qué utilizamos el OR. Basta con que una de estas se cumpla para que ya saber que este es un triángulo isósceles. Ahora vamos con la otra condición, que es el else. Y aquí, ¿qué es lo que decimos? Que simplemente el triángulo, vamos a poner, es escaleno. ¿Por qué aquí el triángulo es escaleno? Bueno, porque ya hicimos acá las verificaciones. Pues no, aquí estamos verificando si es que los lados, algunos de los lados son iguales. Aquí estamos verificando si A es igual a B, B es igual a C o A es igual a C. Ya estamos cubriendo todos los casos. Entonces, si esta condición no se cumple, bueno, puede darse casos en el que sea isósceles. Pero si esto ya no se cumple, quiere decir que ningún lado es igual. Quiere decir que todos los lados son distintos. Entonces, esta sería la solución del problema. Vamos a ver qué es lo que nos devuelve esto de aquí. Y vamos a ingresar al lado 1. Vamos a hacer primero el caso del triángulo equilátero. 4, 4, 4. Y vemos que dice que el triángulo es equilátero. Vamos otra vez con el triángulo isósceles. 4, 4 y 5. Dice que el triángulo es isósceles. Y ahora el escaleno. 8, 5 y 2. Y dice que el triángulo es escaleno. Entonces vemos que está correctamente solucionado este ejercicio. Ahora vamos con otro ejercicio en el que, bueno, aquí vemos que hemos anidado un bloque if-else dentro de este else, pero vamos a hacer otro ejercicio en el que vamos a anidar este bloque también, pero dentro también del if. Así que vamos con ese ejercicio. Y aquí tengo el ejercicio, vamos aquí a pegarlo. Dice que el programa debe mostrar el color obtenido al mezclar dos colores en la pantalla. ¿Qué vamos a hacer en este ejercicio? Bueno, primero le vamos a dar al usuario a escoger entre dos colores. Dependiendo de cada color, le vamos a dar otros dos colores que escoja y al final le vamos a mostrar la mezcla de esos dos colores. Esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Y para esto vamos a utilizar las estructuras, ¿no?, anidadas. Así que vamos a hacerlo. Entonces, lo primero, bueno, vamos a decir esto. Vamos a imprimir que este programa mezcla dos colores, para que se entienda simplemente. Y aquí abajo ya vamos primero con el color 1, ¿verdad? Y vamos a hacer un input y le vamos a decir al usuario que elija el primer color. El primer color, que puede ser un azul, vamos a poner entre paréntesis A, o un rojo entre paréntesis R. Y aquí le ponemos los dos puntos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Bueno, le estamos pidiendo al usuario que escoja entre estos dos colores. Si escribe la A, quiere decir que es azul, y si escribe la R, quiere decir que es rojo. Aquí no vamos a validar si es que el usuario realmente escribe una A o una R. Vamos a suponer que siempre escribe estas dos opciones. Entonces, ¿qué es lo primero? Bueno, vamos a hacer el primer bloque. Vamos a decir que si color 1 es igual a A, quiere decir cuando el color es azul,
¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, le vamos a dar a escoger otros dos colores para hacer la mezcla. Entonces vamos a decir color 2 y le vamos a hacer otro input. ¿Okay? Y para esto vamos a copiar esto de aquí, más fácil, ¿no? Vamos a hacerlo así y le vamos a decir que elija el segundo color. ¿Okay? Entonces el azul, ¿con qué se podría mezclar? Bueno, se podría mezclar con un verde. Aquí le ponemos la B. Y aquí le podríamos poner un amarillo, por ejemplo. Un amarillo. Y aquí le ponemos la A. Y aquí vamos a hacer las condicionales anidadas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir que si color 2 es igual a B. Y aquí ya le vamos a dar el resultado de la mezcla. Le vamos a decir que la mezcla entre azul y verde es púrpura, ¿verdad? Y aquí ya lo tenemos. En el otro caso, solamente son dos casos, por eso hacemos un else. Vamos a decir que la mezcla entre azul y amarillo es igual a, aquí lo tenemos, ¿no? Azul y amarillo es verde. Aquí ponemos verde. Entonces este sería el otro caso. Y aquí vemos que ya estamos anidando este if y else dentro del if de aquí. Pero vemos que solamente estamos tomando el primer caso, cuando el primer color es azul. Así que ahora tenemos que validar también este caso cuando el color es rojo. Entonces, como solamente hay dos casos, simplemente le ponemos un else. Y aquí vamos a copiar y pegar lo mismo para no demorarnos. ¿Okay? Entonces, en este caso el color es rojo y le vamos a preguntar al usuario que escoja entre dos colores. ¿El rojo con qué se podría mezclar? Bueno, podría ser un blanco, por ejemplo, que podría ser B, y con un amarillo también está bien. Y aquí vamos a decir que la mezcla entre rojo y blanco, ¿cuánto? ¿A qué es igual esto? Es igual a rosa. ¿Okay? Y aquí, ¿qué es lo que me falta? Me falta cambiar esto, ¿no? Aquí si escoge la B, quiere decir que escogió el blanco. Ya, caso contrario, que es el amarillo, por eso otra vez el else, la mezcla entre rojo y amarillo es igual a naranja. Y aquí ya lo tenemos, ¿no? Ahora vamos a probar este código. Primero comentemos lo de acá. Vamos aquí. Y ya lo comenté. Y ahora sí, vamos a probar el código. Y nos dice que, bueno, primero nos dice que este programa mezcla dos colores. Elija el primer color, azul o rojo. Vamos a escoger azul. Elija el segundo color, verde o amarillo, y escogemos verde. Y nos dice que la mezcla entre azul y verde es púrpura. Vamos con el segundo caso, escogemos el azul, escogemos el amarillo y nos dice que la mezcla entre azul y amarillo es verde. Vamos con el otro, vamos con el rojo y con el blanco y nos dice que la mezcla entre rojo y blanco es rosa. Y por último, rojo y amarillo y nos dice que la mezcla entre rojo y amarillo es naranja. Entonces vemos que está correctamente solucionado este problema. Aquí nos damos cuenta que esta estructura es un poco más compleja, ya que tenemos tanto el bloque if-else dentro de un else y dentro de un if, ¿no? Entonces sí, es un poquito más compleja, pero es bueno saber que esto también se puede hacer. Y para terminar, es importante mencionar que las estructuras pueden contener a cualquier otra. Quiere decir que dentro de un if yo podría contener un for, un while, dos bucles for, dos bucles while, etc. Asimismo, dentro de un elif también podríamos, por ejemplo, contener esta estructura, ¿no? Este bloque if-else. Entonces sí, esto de aquí para que lo tengan en cuenta, para que no piensen que solamente podremos anidar un if-else dentro de un if. No, dentro de un if también podemos utilizar el for, el while, etcétera, como les mencioné. Sí, es importante saber eso. Y bueno, con esto ya terminamos el video. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse a mi canal y darle like al video. Muchas gracias.